Esta es la unidad 6. La realidad existe, así se llama. Introducción al realismo filosófico. Es una época bien extraña esta que vivimos, porque hay bastantes medios para hablar de la realidad. Sin embargo, se duda muchísimo de la realidad. Incluso como si no importara. Realidad y verdad están, pues, podemos decir, muy relacionadas, por no decir que son lo mismo, realidad y verdad. Hay un término que es post-verdad, un término modernoso, actual, que se aplica sobre todo al discurso político, de los medios de comunicación también. Y post-verdad significa como que no importa tanto lo que ha pasado de manera objetiva, sino lo que tú percibes, lo que sientes, lo que te causa a ti ese discurso de un político, que puede ser que esté mintiendo, pero como ya es una época post-verdad, no importa tanto la verdad, sino la tranquilidad que te transmite y cosas de ese tipo. Entonces, es complicado, ¿no? Se habla bastante de percepción, de relato. Relato quiere decir el discurso público, ¿no? El cuento, el floro, el relato. Se habla bastante de experiencia personal, de construcción social, de autenticidad interior. Y esas cosas sí tienen una parte de verdad. Pero la pregunta, después de recordar noticias de deepfakes, ¿no? Así se llaman estas noticias que son, o estas publicaciones que son mentira, pero parece tan real que fake es algo falso, deep, profundamente falso, ¿no? Pero de hecho muy profesionalmente. Entonces, uno se pregunta, ¿las cosas son lo que son o se vuelven lo que cada uno siente, imagina o decide que sean? Esa es la pregunta. ¿Las cosas son lo que son o es que yo las vuelvo lo que son cuando yo pienso en ellas? Después de haber visto el conocimiento humano y la verdad en los últimos capítulos, en las últimas unidades, hay que dar un paso más, porque no basta preguntarnos cómo conocemos, como cuando vimos acerca de el tipo de conocimiento sensible, el fantasioso, de la memoria y después el intelectual, ni tampoco preguntarse simplemente qué es la verdad, que ya lo habíamos visto la vez pasada, sino también qué lugar ocupa la realidad o frente a nuestra mente. O sea, ¿qué lugar ocupa eso que estás viendo tú afuera en contraste a lo que tienes dentro? Y aparece una de estas posturas filosóficas que es la que la Iglesia Católica sigue, porque ha bebido de la tradición filosófica griega, aristotélica, que es realista, o sea, que se ocupa y se deja guiar por lo que las cosas están, o sea, son, ¿no? Como son afuera. Y es la doctrina filosófica, la corriente filosófica más acorde a todos los dogmas de fe que han sido revelados. Entonces, como la verdad revelada no puede contradecir o no se contradice con la verdad auténtica, intelectual, racional, porque surgen de la misma verdad, como dice Fides et Ratio, entonces, este tipo de pensamiento realista que vamos a comenzar a ver más profundamente es el que nos va a ayudar a entender mejor nuestra fe, a defenderla mejor, y también nuestra vida humana, natural, cotidiana. Van a ver, cuando hablemos de la humildad, van a ver que tiene mucho sentido. El realismo filosófico sostiene algo bien elemental y al mismo tiempo es bien decisivo, lo que hemos puesto en la pizarra. Las cosas existen independientemente de que yo las piense, de que yo las sienta o las nombre. O sea, mi inteligencia no crea la realidad y punto.
Mi inteligencia no crea la realidad. Si quieren ya un ejemplo de un pensamiento contrario, de que mi inteligencia crea la realidad, que sería el idealismo trascendental y una mutación de eso, o una aplicación de eso, la dialéctica hegeliana, y eso, y eso cómo se come, en qué está, en el comunismo, y eso cómo lo podemos ver en Abimael Guzmán y el terrorismo. Bueno, eso, lo que hemos vivido acá en nuestro país, es lo contrario a lo que estamos estudiando. Así, entonces si quieren saber, ¿y qué pasa si no seguimos esto y seguimos lo contrario? Así terminamos en pensar de que creamos la realidad a partir de nuestras ideas. Y de hecho, si han visto videos antiguos de cuando capturaron a Abimael Guzmán, se señalaba la cabeza diciendo, esto nunca muere, el pensamiento no muere. O sea, puedo morir yo, pero mi pensamiento sigue. Y por eso es que quiso meterse en los lugares en donde enseñan a la gente a pensar, que son los colegios. Lamentablemente, muchos profesores del Estado pues han sido adoctrinados así, con ese pensamiento pues idealista o de izquierda, comunista. De izquierda, bueno, ya no se usa izquierda y derecha, no funciona más. Pero con este pensamiento, ¿no?, lejos de la realidad. Bueno, así, mi inteligencia no crea la realidad, la encuentra, la reconoce, intenta conocerla. Y puede entenderla mejor o peor, pero no la produces. La realidad es la realidad. La mesa es esta mesa, y yo cuando abro los ojos o me pongo acá al frente, pues la siento, la veo. Aunque yo no esté, la mesa va a salir acá. Puede ser que si viene un ebanista, alguien que trabaja con madera, pues apenas ve la mesa sabe de qué material es, más o menos cuánto pesa, sabe si está bien hecha o no, si sobra alguna pieza. En cambio, yo no. Entonces, él la conoce mejor. Pero igual yo sigo conociendo que es una mesa, pues, ¿no?, en lo básico. Bueno, parece bastante obvio esto que estamos diciendo, ¿no? Pero no es tan obvio. Por eso hay que defender el realismo, aunque parezca extraño. Muchas confusiones actuales nacen de haber olvidado algo que el sentido común ve enseguida, y es que la realidad no depende de nuestro capricho. Si quieren anotar nombres de pensadores realistas, bueno, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II, aunque era personalista, bueno, se basaba en el realismo. Antes de él, San Juan de la Cruz. Bueno, los santos son realistas. Sobre todo los que han estudiado con Santo Tomás, San Ignacio de Loyola, todos los carmelitas, ¿no? Y los jesuitas de esa época, de San Ignacio. Y ahora, más actualmente, por ejemplo, alguien que suena mucho a esto último que hemos dicho es Chesterton, Lewis, un filósofo pensador que todavía está vivo, me parece, Peter Kreeft, se escribe Kreeft, Peter Kreeft, es muy bueno. Joseph Pieper también, Joseph Pieper. Bueno, entonces vean, ¿no?, que no está muerto esto, es algo absolutamente actual, y si queremos hacer bien las cosas en cualquier ámbito tenemos que ser realistas, ¿no? En tu vida espiritual, en la vida familiar, en la vida política, en la vida moral, sí o sí. Bueno, primero entonces, ¿qué significa afirmar que la realidad existe? Vamos a ver eso. Significa reconocer que las cosas tienen un ser propio. Las cosas tienen un ser propio. No son una simple proyección de mi conciencia, ni una fabricación de lenguaje, ni un producto de mi deseo. Tienen ser propio. No les doy el ser yo. Ahora, tranquilos, que esta es una clase de introducción, porque cada una de estas afirmaciones tiene una base metafísica más difícil, si quieren,
mucho más, más fundamentada, más fuerte. Pero decir que las cosas tienen ser propio es muy, muy importante. Involucra muchísimo. Las cosas tienen ser propio. Y no son una simple proyección de mi conciencia. No es que si yo me imagino algo inmediatamente aparece, mucho menos eso. Ni que la realidad pues es según lo que yo tengo en mi mente. Es al revés, justamente. Paréntesis, ¿no? No quiere decir que tengamos que... No está bien, hay que hacer algo bueno. Entonces, ¿cuál es la realidad de lo bueno? Es esta. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo pasar del punto A al punto B? Haciendo esto. Bueno, hay que hacerlo entonces. Entonces, no quiere decir resignación, todo lo contrario. Las cosas están ahí antes de que yo piense sobre ellas y siguen siendo lo que son, aunque yo me equivoque acerca de ellas. La lluvia cae aunque yo no quiera, por ejemplo. Llueve, ¿qué puedes hacer? Sí, por ahí, si eres Israel, puedes mandar misiles que hagan que no llueva. Pero normalmente no podemos hacer nada nosotros, ¿no? El fuego quema aunque yo lo niegue. Ya está. Puede ser que camines sobre brasas y hagas como... La enfermedad avanza, lamentablemente, aunque yo prefiera ignorarla. Y la injusticia sigue siendo injusticia, aunque se la disfrace de derecho o de una ley. Como el caso de esta chica en España, por ejemplo, ¿no? que se suicidó. O sea, la eutanasia, ¿no? Y ciertamente le pasaron cosas horribles, terribles, pero ahora su mamá está luchando para que nadie más pase por eso, ¿no? O sea, que ninguna mamá y ninguna hija pues, pueda elegir como un derecho el suicidarse. En todos estos casos se ve lo mismo. La realidad se impone. Como decía un amigo, pues la realidad no es democrática, ¿no? La realidad es lo que es. No es tolerante, podemos decir. La realidad se impone. Puede ser conocida, como decíamos, mejor o peor, puede ser interpretada de muchas maneras en algunos aspectos, pero no nace de nosotros la realidad. Esto no quiere decir que todo sea evidente o que conocer sea fácil. Hay cosas simples y cosas muy complejas. Hay aspectos visibles que son de inmediato, que los conoces de inmediato, y otros que requieren estudio, requieren más experiencia, más paciencia, incluso rectificarte. Pero una cosa es decir que conocer cuesta, que es difícil, y otra muy distinta es decir que lo real depende totalmente de mí, de mi mirada, de cómo lo conozca. Entonces, un ejemplo bien sencillo acá puede ser que un alumno desapruebe un examen y piensa, en realidad yo lo sabía bien y lo sabía explicar bien, lo practiqué bastante. Y seguramente se acuerda que ha leído, que ha estudiado, que sí ha practicado y que entendió algunas cosas, pero la nota manifiesta que al menos en público o en lo esencial no sabía pues lo básico, ¿no? Lo mínimo. Entonces, por más que tengas ese deseo subjetivo de haber sabido, pues no cambia la realidad, al menos de ese examen, que en ese momento pues no te salió, ¿no? No te salió. Sí. Otro ejemplo es que una persona puede sentirse muy sana y sin embargo tener una enfermedad grave. Así que la persona, aunque no tenga conciencia de que está muy enferma, pues eso no la va a sanar, ¿no? Entonces, bueno, no porque algo no me guste, deja de ser real. Por más que cierres los ojos, va a estar ahí la realidad que quieres evitar. Por más que te des la vuelta, va a estar ahí.
Importante, ¿no? Pensar en eso acerca de la propia vida también. Porque puede ser que en tu niñez, juventud, infancia, pues hay cosas sobre tu familia, sobre todo, ¿no? Que hay que arreglar en ti. Y por más que te hagas el loco, van a seguir ahí. O sea, por más que no las quieras aceptar o trabajar, en algún momento te va a pasar factura. O sea, sí o sí tienes que ver eso. Número 2, el realismo filosófico. El realismo filosófico afirma la primacía de lo real sobre el pensamiento. Lo real es lo que está fuera de tu cabeza y está ahí. Y pensamiento es lo que está en ti, en tu mente, ¿no? En tu alma dando vueltas. Y bueno, pueden ser dos cosas muy distintas, ¿no? Lo normal, lo natural, es que lo que está en tu mente sea lo que tú has visto afuera. O sea, que tus pensamientos, tu mente, esté medida por el objeto, por la realidad. Porque nuestra inteligencia está hecha para abrirse, para poder ver, captar lo que es. No piensa en el vacío. Piensa sobre algo, conoce algo. Algo concreto. Busca adecuarse a lo real. Ahí puse, para recordarles, cómo se definía verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Es la adecuación de la cosa y el intelecto. La cosa es lo que está afuera y el intelecto es lo que tienes en ti, ¿no? En tu mente. Es tu mente. Esto no significa que el hombre conozca todo perfectamente, ni que no cometa errores. Tampoco significa que no importe lo que sienta la persona, ¿no? Eso no significa eso. El hombre conoce desde la situación concreta, desde tu vida, desde las cosas que te han pasado antes, así conoces ahora. Como el ejemplo del perrito que te muerde de niñito, ¿no? Y después cuando eres más grande ves un perro similar y dices, me va a morder, me va a matar. Pero no, pues ya no. Solamente que desde tu experiencia previa, y es importante porque es tuya, eres tú, juzgas la realidad actual. O sea, conoces actualmente. Eso se llama, pues, experiencia. Pero precisamente en medio de esas condiciones, su inteligencia puede dirigirse a algo que no depende de ella, a lo real. Por eso el realismo no es ingenuidad, no dice que todo sea inmediato ni que no haga falta pensar, sino que si pensamos sobre una realidad que no fabricamos. Vamos a ver. En el siguiente punto se va a aclarar mejor eso que acabo de decir. En el fondo, el realismo es la postura natural de una inteligencia sana. El realismo es propio de una inteligencia sana. No digo un tipo súper inteligente, alguien estudioso, algunos pocos. No, es lo normal. O sea, una persona que tiene una inteligencia, una razón sana, es realista. ¿Qué cosa podríamos decir de una inteligencia que no está sana? Pues que no ve la realidad. Vive de lo que se imagina, ¿no? Y entonces lo que te imaginas te gobierna mucho más que la realidad, y entonces te pones más ansioso, más preocupado. Por ejemplo, las redes sociales, según estudios, afecta más a mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes. Pero a todos afecta cuando la usan mal y se dejan vencer por la exposición a las publicaciones de otros, que usualmente son buenas y bonitas esas publicaciones, y momentos buenos y bonitos. Entonces genera en ti, dice otro filósofo realista que se llama José Carlos Ruiz, envidia y por lo tanto tristeza. Porque tú dices, ¿cómo yo no tengo una vida tan perfecta como la otra? Pero resulta que la otra tiene una vida tremendamente mala, solamente que está publicando las cosas que son más vistosas, pues más instagramiables, pues. Entonces, claro, tú dices, ay, y te pones triste porque después te ves a ti y tú no estás tan bien como el otro o la otra. Ya fue.
Entonces no estás viviendo en la realidad. Un remedio para eso es volver a la realidad. O sea, está bien, usa las pantallas, pero úsalas bien. O deja de usarlas y concéntrate en lo que tienes. Mira, gracias Señor porque me has dado esto, lo que tengo. Gracias. ¿No? Eso es algo muy importante. Entonces, el realismo es la postura natural de una inteligencia sana. Cuando alguien tiene hambre, busca comida real, no una idea de comida. Busca comida real. Cuando alguien necesita curarse, busca un remedio verdadero, no una imaginación consoladora, un placebo o algo que te haga sentir bien un ratito nada más, ¿no? Buscas una solución real. Cuando alguien ha sido calumniado, exige que se reconozcan los hechos, no solo que se respete la opinión de todos. Ahí ya no vale tanto, bueno, ok, entonces vamos a calumniar a esta, vamos a calumniar a la hermana, y ya pues. Entonces tú dices, ay, bueno, está bien, todas las opiniones importan y son válidas. No, tú dices, no, pero es mentira. ¿Y por qué dices mentira? Porque hay una verdad. ¿Y qué cosa sería la verdad? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo que ha pasado esto. Lo que pasa, pues es que está don Pedro Salinas, está Pablo Ugas, que estaban calumniando al padre Omar Sánchez en Lima, porque, o sea, sacando una cosa que no es, porque estaba hablando claramente acerca de temas sociales. Por ahí puede ser que se le pasó un poquito la mano, puede ser, pero eso no amerita que, no justifica que nadie lo calumnie, ¿no? Bueno, así estamos. Así que esto es bien actual, ¿eh? Les doy todas estas aplicaciones ya desde ahorita reales porque es así. El sentido común entonces vive del realismo, aunque no usa esa palabra. Chesterton es el que decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sentido común. Ahí está. Número 3 entonces. Vamos al tercer punto. La inteligencia no crea lo real, lo conoce. Esto es decisivo. La inteligencia humana tiene una gran dignidad, pero no una soberanía absoluta. O sea, no es que sea la inteligencia la que manda absolutamente sobre todas las cosas creadas o en la relación que tenemos con las cosas creadas. Lo que decíamos, la inteligencia no inventa el ser de las cosas. ¿Quién le da el ser a las cosas? Dios. Las cosas existen porque Dios les ha dado el ser. Por eso existen, como consecuencia de tener el ser. Y entonces nuestra inteligencia intenta comprender las cosas que tienen ser. Puede pensar un árbol, por ejemplo. Podemos pensar un árbol, pero no por eso hago existir un árbol. Puedo negar la gravedad con toda la fuerza de mi mente, con todas las ganas del mundo. Puedo decir, la gravedad no existe. Pero si te tiras de la ventana, te vas a caer sí o sí. Puedo incluso cambiar los nombres a las cosas. Puedo decir que este proyector que nos han traído ahora, puedo decir, es el último, es moderno. Pero no, ese proyector es más viejo que yo, mira. Está viejísimo esa cosa. Es para poner esas fichitas. ¿Cómo se llama eso? Entonces, puedo cambiar el nombre de cosas, pero no puedo cambiar su naturaleza. O sea, si al perro le pongo el nombre gato, como he visto que algunos le ponen nombres así, contrarios a los perritos. Bueno, ¿cómo se llama tu perro? Gato. Pues el pobre perro tiene una crisis de identidad tremenda, ¿no? Dicen gato, oye, gato. Bueno, no porque le ponga el nombre gato, va a ser un gato, o sea, sigue siendo un perro. Y ya. La inteligencia lo que hace es captar, distinguir, comparar, juzgar y razonar. Captar, distinguir, comparar, juzgar, razonar. Toda esa actividad es real y es muy noble. Es una cosa que hace la inteligencia humana. No la puede hacer otra inteligencia. O sea, los ángeles de otra forma.
Pero su grandeza no consiste en producir el mundo desde sí misma, sino en poder abrirse a la verdad del mundo, lo que hemos dicho antes. Entonces, la grandeza de la inteligencia está en que puede conocer, ¿qué cosa? El ser de las cosas. La grandeza de la inteligencia es que puede conocer el ser de las cosas. O sea, está llamada naturalmente a conocer no una cosa u otra, sino el ser de las cosas. O sea, es algo bien común, bien profundo. Y si se ponen a pensar, poquito a poquito va a llegar o puede llegar entonces a conocer el ser de Dios. Dentro de este punto 3, podemos hablar de que hay un error moderno muy frecuente, y es este, ¿no? Muchas corrientes modernas, de un u otro modo, han puesto esta idea, la han inoculado, la han deslizado subrepticiamente, que lo decisivo no es lo que las cosas son, sino cómo aparecen para mí, cómo aparecen para el sujeto, cómo son pensadas, cómo son interpretadas o vividas. Entonces, que dice las corrientes modernas, que lo decisivo no es lo que las cosas son, no importa mucho lo que la cosa es, sino cómo aparecen, o sea, cómo se manifiestan, cómo las piensas, cómo las interpretas. Bueno, todas esas cosas son importantes, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo objetivo. O sea, imagínate que estás en un juicio. Si pierdes el juicio, vas a la cárcel, ¿eh? Y te están acusando de algo falso. A ti no te va a importar mucho, bueno, la interpretación de la otra persona. Te va a importar, bueno, la cosa pasó así. El semáforo cambió en rojo, tú aceleraste cuando no debías, y yo avancé y por eso te choqué. Pero fue tu culpa. No, lo que pasa es que yo soy un poco daltónico. Bueno, no me importa, qué pena, pues. ¿Por qué manejas? ¿No? Pues ya está, ahí no hay ningún tipo de tolerancia. Si está en juego tu vida, ¿no? Tu libertad. Entonces, este error, ¿no? De que no importa tanto la realidad, sino cómo lo interpretas y lo que tú sientes y lo que tú piensas y bla, bla, se puede decir con frases más simples, ¿no? Cuando estás discutiendo y ya pues vas discutiendo y la otra persona ya está como media cansada y dice, bueno, todo depende de cómo lo mires. Entonces, ¿qué pasa pues? Te sale pues ahí el filósofo realista y dice, no depende de cómo lo mires. ¿No? No. Esto se da sobre todo en las fiestas familiares, ¿no? Cuando conversas con tus tíos y tus tías, que son medios así, ¿no? Medios progres. Entonces viene tu primo, que estudia en la Católica de Lima, y te dice, ay, lo real es una construcción mental. Dice, no, lo real no es una construcción mental, entonces no comas pavo, pues. Si es una construcción mental, no comas pavo, pues cómate hoy, toma, pasto con tierra. Ahí está. Di que es pavo, a ver, constrúyelo. No, pues te va a decir, no, pues no te pasa. Bueno, entonces tú no te pasa. ¿No? O dice, nadie puede decirte lo que eres. Tú eres tu propio dueño, nadie te puede decir quién eres. O sea, sí, claro, en una parte es verdad, pero por otra parte, o sea, yo te puedo decir, o sea, oye, tú eres un hombre. O sea, tienes cromosomas masculinos, tú eres una mujer, ¿no? Bueno, estas expresiones no siempre son completamente falsas, como decíamos, ¿no? A veces quieren decir algo razonable. Por ejemplo, que la mirada humana influye en la manera de comprender. Y eso es verdad, como decíamos, acerca del juicio del perrito chiquito que te va a comer ahora que eres viejo y puedes correr, ¿no? El problema empieza cuando se pasa de ahí, o sea, de esa verdad, sí. Tu interpretación depende de tu historia, de tu pasado, es tuya, pero eso no quiere decir que haya pasado tal cosa, ¿no? Que el perrito pese 6 kilos, ¿no? Y tú puedas correr más rápido que el perrito. O sea, una cosa es lo que tú sientes, interpretas, y otra cosa es lo que es. Entonces el problema empieza cuando se pasa de ahí a afirmar que la cosa misma depende totalmente de mi mirada, ¿no? De mi interpretación.
Entonces, por ejemplo, acerca de este tema de las elecciones. Si fue fraude, si no fue fraude. Ya, no vamos a tecnicismos. Puede ser que para que sea fraude, pues tiene que haber un montón de requisitos para que se denomine así. Pero lo que sí pasó, o sea, y nadie lo puede negar, es que no hicieron bien su trabajo, ¿no? Ok, no hicieron bien su trabajo, pues, o sea Corvette, o sea el otro, la otra, ya está. No hicieron bien su trabajo, fue ineficiente, complicó mucho y ya. Eso es así, punto. Número 4, punto 4, formas actuales de subjetivismo. El realismo se opone a varias formas de subjetivismo. Vamos a verlas así, muy bien sencillas, no son las más... o sea, no los vamos a explicar de manera súper técnica, es un parrafito por cada una, pero van a ver que al menos ayuda a distinguir tipos de subjetivismo, que subjetivismo sería lo contrario a objetivismo, ¿ya? Y objetivismo quiere decir que te estás centrando en el objeto, o sea, en la realidad, ¿sí? Objetivismo y realismo podemos identificarlos, o sea, son iguales, ¿ya? Objetivismo y realismo. Entonces, lo contrario al realismo, en este caso, es el subjetivismo. Entonces, está el subjetivismo afectivo. Consiste en poner el sentimiento como criterio supremo. Entonces, algo es verdadero, es bueno o es válido porque lo sientes intensamente, pues. O sea, es lo que dicen, ¿no? Entonces, en esta mentalidad, ya la frase que define todo no es esto es así, sino es que yo lo siento así, pues yo me siento así. Oye, pero tú has llegado tarde a la clase. No, es que yo siento que ahora pues es mejor darle tiempo, ¿no? A la clase, que como que cuaje, ahí yo me siento bien después. Bueno, no me importa cómo te sientas, está tarde, ¿no? Y nada más y no entras. Bueno, no, o sea, nuevamente, ojo, no quiero que piensen que soy el logro de Shrek o el Grinch. O sea, no es que no importe lo que sientas, importa un montonón. De hecho, si no te importa lo que el otro sienta, no tienes caridad. Se tiene que importar lo que el otro sienta, por más que sea recontra falso. O sea, pucha, ya, pues, o sea, el tipo está en otra, o esta hermano, aquella, qué sé yo, esta persona, está disparando a otro lado, o sea, no se da cuenta de las cosas, pero ahora, en este momento de su vida, o en este instante, está muy molesta, o está muy triste, o está muy así, o asá. Entonces, pues, ok, ahora no es momento de decirle, pero la verdad es tal cosa y pasó así, sino, bueno, tratar de acompañarla, ¿no? Tratar de animarla. Y después vamos viendo, ¿no? Entonces, ojo, no es que los sentimientos no importan, y podría decir de un modo, importan más que nunca, justamente porque estamos ahora recontra acostumbrados a guiarnos por los sentimientos, ¿no? Entonces, importa bastante, pero tiene que importar más para sanar eso, la realidad. Entonces, el subjetivismo afectivo. Y esta postura olvida que el sentimiento puede acompañar a la verdad, claro que sí, pero no reemplazarla. Entonces, podemos decir, el miedo que alguien puede sentir no crea el peligro, como en el caso del perrito chiquito. El miedo que puedas sentir no crea el peligro real. O sea, no porque tengas mucho miedo, quiere decir que el perrito ese, y puede ser que te esté mirando así con los ojos grandes, te vaya a morder. ¿No? ¿Se entiende eso, no? Bueno, un contraejemplo es que nosotros todos los febreros vamos a hacer campamentos, o sea, entre los religiosos, caminatas. Entonces, bueno, estábamos así por un cerro súper tranqui, en Bariloche, Argentina. Muy lindo, muy lindo. Bueno, pero un cerro súper tranqui era la primera salida que se hace, o subida. Se le llama subida a Blande, así le decimos. Porque, pues, no sé, son 3, 4 horas subiendo, después bajando. Y es como para que entres en el ritmo y después ya las siguientes salidas son de más días y así, ¿no? Pero resulta que había un hermano que
tenía un poco de temor, o sea, mucho miedo, ¿no? A caerse. Pero no había posibilidad de que te caigas realmente, ¿no? No había posibilidad de que te caigas a ningún lado. No es que había un barranco, nada. Había un camino bien seguro, estaba un montón de gente. Pero, ¿qué pasó? Se tropezó en una piedrita y se cayó para un lado y justo se apoyó con la mano y se le cortó la mano. Entonces, ¿cómo pasó eso? Entonces, bueno, esperamos ahí que venga el enfermero, tal. O sea, estaba ahí el grupo, ¿no? Llegó y no lo conocía bien, pero le dijo, oye, tú tenías miedo de caerte, ¿no? Sí, le dijo. Por eso te caíste. Porque estaba tan pendiente de no caerse, ¿no? Y si hago esto, me va a pasar esto, que se pasó de rosca, ¿no? Se pasó de vueltas, y claro, se cayó, pues. Entonces, en ese sentido se podría decir que el miedo sí crea el peligro, ¿no? En ese caso, digo, se me vino a la mente. Pero normalmente no. Una mente sana, una interpretación de la realidad sana, hubiera dicho, bueno, no pasa nada, o sea, no tengo por qué caerme, estoy viviendo tranquilo, seguro, y ya. Pero depende de la personalidad, ¿no? Este hermano era muy nervioso, una personalidad muy nerviosa, entonces, bueno, le costaba un montón, pues, estar así, ¿no? Como tranquilo. Así que también eso hay que tener en cuenta. Bueno, B, otro tipo de subjetivismo moral. Aquí se piensa que el bien y el mal dependen de tu elección, depende de ti. El bien y el mal depende de tu decisión. Es como cuando Dios les dijo a Adán y Eva, ¿no? Ojo, no coman del árbol del bien y del mal. Bueno, aquí en este subjetivismo moral, la moral ya no se apoya en la naturaleza humana, ni en el bien objetivo, ni en Dios, sino en tu preferencia. La moral ya no se apoya en la naturaleza humana, ni en el bien objetivo, sino en la preferencia. Digamos, tú armas pues tu propio camino de moralidad buena y vas andando con eso. Y es grave esto, ¿eh? Porque si el bien dependiese solo de la decisión subjetiva, entonces ya no hay criterio para juzgar la injusticia, la corrupción, la traición o los abusos. Entonces, el subjetivismo moral pues, es el que dice que el bien y el mal depende de ti y de lo que tú quieras. Ya está. Si lo quieres, es bueno. Así. Si no lo quieres, es malo. Entonces yo soy alumno del colegio, entonces no quiero que la profesora me diga qué hacer, porque para mí es malo. Y hay que castigarlo si me dice qué hacer. Y lamentablemente así están los colegios, pues. Si la profesora llama la atención al alumno, el alumno puede quejarse y puede ser que despidan al profesor. Y si es un colegio militar o de la policía o de la marina, peor todavía, ¿no? Porque el alumno es hijo de tal o de cual y chao. Lamentablemente es así, ¿no? C, subjetivismo identitario. Identitario. Es una forma muy extendida porque ahora pues la pregunta ¿qué soy? Ya no es tan importante. ¿Qué eres? Sino ¿qué sientes que eres? ¿No? ¿Qué siento que soy? Bueno, hoy siento que soy dálmata, pues. Entonces, soy un terian, ¿no? Entonces me voy a poner manchitas, soy un dálmata. La autopercepción ocupa el lugar de la naturaleza. La autopercepción, como tú te percibes, como tú te piensas, cómo te sientes, ocupa el lugar de lo que eres. Tu naturaleza es lo que eres. Eres un ser humano, eres un hombre, una mujer. Y punto. Entonces, en ese subjetivismo identitario, tu interior ya no busca adecuarse a lo real. Tu interior ya no busca adecuarse a lo que las cosas es, sino imponerse. Entonces, eso es una imposición, ¿eh? Mira, ahí se le puede dar la vuelta tremendamente a
a la cultura woke o a lo que te puedan decir, ¿no? Acerca de la negación de los derechos de otros, ¿no? Entonces, se dice en algún lugar, en algunos lugares, ¿no? Bueno, que no hayan procesiones en las calles. ¿Por qué? Porque están imponiendo el catolicismo a los que no son católicos. Y uno puede decir, pucha, pero yo no te estoy obligando a que seas católico, o sea, déjame a mí manifestar. No, es que estás manifestando, sí, no. Claro, pero después viene esa misma persona, ¿no? Y tú, siendo sacerdote, va con su pareja y te dice, cásame. Digo, pero no te puedo casar, porque son del mismo sexo los dos, no te puedo casar. No, pero ¿por qué? Es que tú tienes que respetar mis derechos, yo quiero casarme. Bueno, y eso es una imposición, ¿no? Me están imponiendo, y de hecho la ley podría o ampararme o no ampararme, dependiendo del país, del juez y de todo. Y están imponiendo, pues, esa verdad, ¿no? Esa idea. Bueno, así, aquí se ve con claridad esa ruptura con el realismo. La realidad corporal, la naturaleza humana y el sentido de las cosas quedan subordinados a la experiencia subjetiva. Y finalmente, y hacemos un break, el subjetivismo cultural. Aparece cuando se afirma que todo depende enteramente de la época, del contexto, del lenguaje o de la cultura, como si no hubiera ninguna naturaleza común ni ninguna verdad estable sobre el hombre. Entonces, sí, una cultura puede influir mucho en la manera de pensar, y eso es evidente, pero no puede convertir en verdadero lo que es falso, ni en bueno lo que deshumaniza. No, es que antes estaba bien agarrar a los niños y tirarlos por un monte en Grecia, o despeñarlos o tirarlos también por una pirámide grande en México. No, nunca estuvo bien. Eso fue antinatural. Incluso el tema de la esclavitud. Así que el subjetivismo cultural es algo que va en contra de la realidad, ¿no? Es relativista también. Bueno, entonces vamos a seguir en el próximo bloque hablando de las consecuencias de negar la primacía de la realidad.